Dios ha tenido siempre un solo modo de salvar a los hombres. Ese modo se ha basado en el principio de la gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe de haberle ayudado a Dios para que lo salvara. Y esto lo confirma Efesios 2, 8, 9. Pablo nunca fue enviado a bautizar. Pablo enseña que el bautismo claramente no es una condición de la salvación cuando dice: doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino únicamente a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Luego recuerda de repente que él había bautizado a algunos otros, de modo que agrega: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras humanas, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1, 14, 17. Aunque Pablo había guiado a Cristo a la mayoría de los que constituían la iglesia cristiana de Corinto, no podía recordar muy bien a quién había bautizado. Luego hace una declaración colosal: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. La misión de Pablo en toda su vida era la de llevar almas a la salvación en Cristo Jesús el Nazareno. Si el bautismo fuera parte integral de la salvación, él nunca hubiera hecho semejante declaración. Más bien, Pablo hubiera tenido que arrastrar consigo un bautismo portátil. Esto en caso de que el bautismo hubiera sido una condición del evangelio que Cristo le comisionó para que predicara. En vez de ello, Pablo se concentró en una cosa: predicar el evangelio. Eso se debe a que cuando los hombres creen en el evangelio, es el poder de Dios el que le da la salvación. Y esto lo confirma Romanos 1, 16, 17. Pero antes que viniera Cristo, Dios proveyó bondadosamente los sacrificios de animales que simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, las simples ofrendas de sacrificios no salvaban al hombre, varona y varón. El hombre tenía que acudir al sacrificio con fe, creyendo que tal sacrificio era la provisión de Dios para la expiación de los pecados en ese tiempo, y tenía que confiar en que Dios bondadosamente retendría el juicio sobre él, en tanto que trajera su ofrenda con fe. El Nuevo Testamento también enseña claramente que la fe es el medio de la salvación. La salvación era por gracia, por medio de la fe. No hubo ni un solo hombre que pudiera decir que merecía el perdón de Dios. Todos los hombres merecían la condenación. La salvación produce muchos resultados. Entre ellos están las buenas obras, el arrepentimiento, el hecho de que Cristo llega a ser progresivamente Señor, Dios y Salvador de la vida del que es salvo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la obediencia, el servicio, el fruto del Espíritu, los dones espirituales y muchas cosas más. Pero el asunto que tiene que seguir siendo central es que la fe es lo único que se necesita para obtener la salvación. Recordemos al ladrón que fue crucificado juntamente con Cristo. Él creyó en Cristo cuando ya estaba colgado, cuando ya estaba agonizando. Él no podía bajarse de la cruz para realizar ninguna clase de buenas obras, ni podía ser bautizado, ni podía salir a demostrar la vida cristiana ante el mundo a través de una vida santa, lo que confirma que la consecución de la salvación nada tiene que ver con las obras. Sin embargo, Jesús le dijo que ese mismo día Él estaría con él en el paraíso, por cuanto había manifestado su fe en Cristo. Sabemos que algunas personas enseñan que Dios ha puesto en práctica diversas maneras para salvar a los hombres en diversas épocas de la historia humana,
Pero si Dios se hubiera comprometido alguna vez y hubiera hecho una excepción, aunque tan solo fuera en la salvación del hombre, Él estaría obligado por el honor de su propio carácter a hacer lo mismo con todos. La justicia como atributo de Dios demanda que Dios sea equitativo y justo con todos, pues como Pablo señala en Romanos 2:11, no hay acepción de personas para con Dios. Si Dios pudo salvar a un ladrón por fe sola, tal como en efecto lo hizo, entonces tiene que hacer lo mismo para con todos. Si hubiera algún otro mediante el cual el hombre pudiera reconciliarse con Dios, ¿no sería lógico que Dios mismo lo hubiera hecho? Pero esa muerte era absolutamente necesaria para derribar la barrera que había entre Dios y el hombre, de tal manera que Dios pudiera tratarnos con gracia. Habiendo hecho esto, claro que Dios no va a imponernos condiciones para la salvación que envuelvan cualquier clase de mérito humano, pues esto anularía lo que le costó a Él un precio infinito para ofrecernos un don gratuito. Ahora sabemos qué es lo que Dios hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario y cómo hacer uso de ello solamente por fe. Por eso es importante que entendamos que la salvación que Dios nos regaló, únicamente nosotros con nuestro libre albedrío podemos hacer uso de este regalo extraordinario que no nos merecíamos, que no hicimos absolutamente nada por él, y sin embargo Dios en su infinita misericordia nos quiso llenar de su gracia. Si alguna persona deposita $100,000 a tu favor en un banco, no te haría ninguna clase de bien a menos que tú supieras que ese dinero es tuyo y que está en determinado banco para que tú puedas servirte de esos fondos mediante el número de cuenta y mediante la clave de tu tarjeta. Que hagas retiros del banco y puedas usufructuar aquello que te pertenece por alguien que decidió obsequiarte. Gentiles amigos, los veo en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. No se les olvide, si les gustó el mensaje que estamos llevando a través de Escudriñando tu Palabra, compartirlo, darle me gusta y darle clic a la campanita y suscribirse. Gracias.